Desde 1999, Venezuela recaudó más de 900 mil millones de dólares contra exportaciones. Tomó 115 mil millones de dólares más en préstamos. Aumentó su base monetaria desde 10 mil billones de bolívares a 33 millones de billones de bolívares y devaluó de 577 bolívares por dólar a 25 millones de bolívares por dólar. La pregunta es entonces, ¿dónde está el dinero? Hiperinflación a 3.268 revoluciones. Durante los últimos 18 años, Venezuela aumentó su base monetaria en 326.800%, es decir, 3.268 veces, al tiempo que perdió el 30% de sus reservas internacionales. Graficar la base monetaria en bolívares tradicionales a escala logarítmica permite cotejar la cifra de agosto de 2017, 33 millones de millardos de bolívares, contra febrero 1999, 10 mil millardos de bolívares, línea roja, y la reserva, 10 millardos de dólares versus 14 millardos de dólares respectivamente, línea verde. El argumento de quienes implementaron esta ruinosa conducción de nuestra economía se torna aún más perverso al extender el análisis hasta 1976. Como revela la gráfica, a pesar de la devaluación de 1983, RECADI y otras medidas económicas impuestas en Venezuela durante los 23 años previos, la emisión de dinero inorgánico no llegó al 6% de la descomunal magnitud creada desde 1999. En todo sitio y momento, la proporción entre el total de existencias de un rubro y el dinero en circulación determina su precio. En Venezuela, ese precio lo rige el circulante en bolívares contra el total de unidades en cualquier rubro. Por ello, si multiplicamos la cantidad o denominación de nuestros billetes, la línea roja en la gráfica, pero no aumentamos la oferta de bienes y servicios, automáticamente subimos la proporción de bolívares por unidad de rubro. Es decir, subimos el precio en bolívares por kilo, metros cuadrados, miligramos, centímetro cúbico, etcétera, de los rubros existentes. Al verla descrita, esta dinámica se hace obvia, pero debemos aceptar que sin conocer los agregados monetarios inicialmente, nos parecería que los rubros suben de precio por culpa de sus suplidores. Y solo con el paso del tiempo sabríamos que 100% de la supuesta subida era un efecto espejo de la depreciación del bolívar. Podríamos ver entonces cómo el gobierno nos traslada el costo de su creciente déficit fiscal, realizando una encubierta pero masiva devaluación del bolívar, al tiempo que nos obliga a utilizar un número cada vez mayor de bolívares para transar un número constante e incluso decreciente de recursos. Lamentablemente, en la medida que los intermediarios, importadores, productores, distribuidores, bachaqueros, etcétera, no logren aumentar el precio de sus mercancías a la velocidad con la cual el gobierno imprime nuevos billetes, sus actividades producen pérdidas que los obligan a reducir o suspender su función de intermediación. Entre tanto, aquellos que logren sobrevivir y con ello dilatar la escalada de precios aún mayores que causará la escasez son vilipendiados por su esfuerzo. En fin, cuando los usuarios de una moneda finalmente entienden que el crecimiento monetario seguirá expropiando el valor de su productividad, queda sembrada la expectativa hiperinflacionaria. Llegado a este punto, detener la hiperinflación requiere dos pasos. Primero, restablecer la fe en la moneda. Para acelerar la velocidad monetaria, es decir, la rapidez con que la moneda cambia de manos. Segundo, anunciar un plan de reformas económicas que explique cuánto dinero requiere sufragar el gasto público anual no deficitario y cómo financiar la transición hacia ese presupuesto. El anuncio debe incluir como mínimo cuáles son los pasos requeridos, qué justifica cada uno de ellos y el tiempo estimado y por tanto comprometido para su implementación. La única forma de restaurar la fe en el bolívar es hacerlo ilimitadamente convertible a cualquier otra moneda o rubro. Tener éxito con este anuncio significaría convencer a los usuarios propensos a gastar sus bolívares al recibirlos a dejar de hacerlo.
Ese voto de confianza lograría reducir la velocidad monetaria por el tiempo suficiente para preparar el plan de reformas. Para restaurar la confianza en la moneda solo existen dos soluciones: el modelo que implementó Bolivia en el 85 y nosotros mismos desde finales de los 80. Desacelerar la velocidad del dinero, devaluando el bolívar a un tipo de cambio defendible con el monto de reservas internacionales que exista en el Banco Central. Otro modelo exitoso ante la hiperinflación ha sido el cambio fijo ilimitado, tal como fue implementado por Argentina en el 91. En este caso, nuestro Banco Central, tal como lo hizo por décadas, a un cambio de 4.30, línea amarilla, y durante buena parte de su historia, convertiría bolívares ilimitadamente en proporción fija contra una moneda estable. Seguido al decreto de convertibilidad ilimitada, el equipo de gobierno elaboraría el plan de reformas analizando cómo financiar el gasto público a largo plazo y cómo financiar la transición hacia ese esquema, dándole prioridad al sector más necesitado de la población, estimulando las inversiones locales y extranjeras en los sectores económicos propensos a generar la mayor cantidad de recursos y deshaciéndose de toda empresa donde el sector privado se someta a asumir 100% de las pérdidas que ocurran o pagar los impuestos sobre cualquier ganancia futura, rigiéndose a las condiciones laborales de seguridad física, normas contables, etcétera, que impone la ley. Al mismo tiempo, el gobierno debe analizar cualquier financiamiento preferencial que ofrezcan las entidades globales de cooperación monetaria y su disposición a validar ante el pueblo venezolano la viabilidad de la reforma y en qué medida sus avances tengan éxito.